Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Clásicos de la Criminología. Espero que les esté gustando, les esté sirviendo. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales y vuélvanse mecenas en mi Patreon, donde podemos comentar este y otros temas ampliamente. Hoy vamos a leer a Rafael Garófalo. Es una lectura bastante larga, espero que les guste. Rafael Garófalo, 1851-1934, nació en Nápoles, Italia, el 18 de noviembre de 1851, murió en 1934. De familia conservadora y católica, siguió la carrera en la Universidad de Nápoles, ingresando de inmediato al Poder Judicial, donde recorrió toda la jerarquía hasta llegar a presidente de casación. Antes de formar la escuela positiva con Lombroso y Ferri, había ya publicado algunos estudios, como Estudios recientes sobre la penalidad. Una vez con los positivistas, participó activamente en reuniones, congresos y polémicas, aunque tenía algunos puntos de diferencia que siempre le fueron respetados por su moderación. Fue profesor de la Universidad de Nápoles y participó activamente en política. Fue senador de la República, aunque del lado conservador y contra el socialismo. Su obra maestra es La Criminología, en 1885, término que tuvo fortuna, pues es el que se utilizó para denominar la nueva ciencia. De este libro reproducimos el concepto de delito natural. Criminología, el delito natural 1. En estos últimos tiempos se han ocupado bastante las gentes del estudio del criminal desde el punto de vista de los naturalistas. Se le ha presentado como un tipo, como una variedad, se ha hecho su descripción antropológica y psicológica. El honor de habernos dado las descripciones más completas y más profundas de esta anomalía humana corresponde principalmente a Despin en Francia, a Maudsley en Inglaterra y a Lombroso en Italia. Sin embargo, cuando se ha tratado de determinar las aplicaciones de esta teoría a la legislación, se han encontrado graves dificultades. No se ha visto en todo delincuente ante la ley al hombre criminal de los naturalistas, lo cual ha hecho que se ponga en duda la importancia práctica de estas investigaciones. Aunque hablan de delincuente, han descuidado decirnos qué es lo que entienden por la palabra delito. Esta tarea se la han dejado encomendada a los juristas, pero puede preguntarse si la criminalidad desde el punto de vista jurídico tiene límites más amplios o más estrechos que la criminalidad desde el punto de vista sociológico. La carencia de esta definición es lo que ha aislado hasta el presente el estudio naturalista del delincuente y ha hecho creer que no eran aquellas investigaciones más que investigaciones teóricas que no debían mezclarse con la legislación. Yo creo que el punto de partida debe ser la noción sociológica del delito. No se nos diga que ya la han dado los juristas. No se trata aquí de una palabra técnica, sino de una palabra que encierra una idea accesible a toda persona, conozca o no conozca las leyes. El legislador no ha creado esta palabra, sino que la ha tomado al lenguaje popular, ni siquiera la ha definido, sino que lo único que ha hecho ha sido reunir un cierto número de acciones que, según él, son delitos. Así se explica que en una misma época y con frecuencia en el seno de una misma nación se encuentren códigos muy distintos, de los cuales unos consideran como delitos ciertas acciones que no son punibles según los otros, de donde se sigue que la clasificación del jurista no puede impedir las indagaciones del sociólogo. Desde el momento en que los límites de la criminalidad son vagos e inciertos, el sociólogo no debe dirigirse al hombre de la ley para pedirle la definición del delito, como pediría al químico la noción de la sal o del ácido, o al físico la de la electricidad, del sonido o de la luz. Debe, por el contrario, buscar él mismo esta noción. Cuando el naturalista se haya tomado el trabajo de decirnos qué entiende por delito, es cuando podremos saber de cuáles delincuentes habla. En una palabra, lo que nos importa es fijar el concepto del delito natural. Pero ante todo, ¿hay un delito natural? O lo que es lo mismo, ¿es posible reunir un cierto número de acciones que en todos los tiempos y en todos los países hayan sido consideradas como delictuosas? ¿Puede formarse un criterio tocante al delito sirviéndose del método inductivo único de que debe hacer uso el positivista? Vamos a procurar responder a estas dos preguntas. No indagaremos si todo lo que es delito en nuestro tiempo y en nuestra sociedad ha tenido siempre y en todas partes el mismo carácter y viceversa. Esta cuestión sería poco menos que infantil.
¿Quién no recuerda haber leído que en las costumbres de muchos pueblos el homicidio como medio de vengar un homicidio no solo era tolerado, sino que para los hijos de la víctima era el más sagrado de los deberes, que el duelo ha sido unas veces castigado con graves penas y otras veces ha estado reglamentado hasta el punto de constituir la principal forma del procedimiento? Que la herejía, el sortilegio, el sacrilegio, que fueron considerados en otros tiempos como los delitos más detestables, han desaparecido ya de los códigos de todos los países civilizados, que el apresamiento de una embarcación extranjera que hubiera naufragado estaba autorizado por la ley en ciertos países, que el bandidaje y la piratería han sido durante siglos los medios de existencia de pueblos hoy en día civilizados, que por último, si salimos de la raza europea y sin llegar aún los salvajes, nos encontraremos con sociedades semicivilizadas que consienten el infanticidio y la venta de los hijos, que ensalzan la prostitución y que hasta han hecho una institución del adulterio? Todos estos hechos son demasiado conocidos y por tanto no hay necesidad de detenerse en ellos. Por eso nosotros pondremos la cuestión en otros términos. Investigaremos si entre los crímenes y los delitos de nuestras leyes contemporáneas los hay que hayan sido considerados como acciones punibles en todos los tiempos y en todos los países. Cuando se piensa en ciertos crímenes horribles, nos vemos inclinados a dar una contestación afirmativa. Tal sucede, por ejemplo, con el parricidio, el asesinato con alevosía, el robo con homicidio por simple brutalidad, pero también se encuentran hechos que parecen contradecir a esta misma idea. Las descripciones de los viajeros antiguos y modernos acerca de las costumbres de los salvajes nos enseñan que el parricidio ha sido una costumbre religiosa en ciertas tribus. El sentimiento del deber filial impulsaba a los masagetas, sardos, eslavos y escandinavos a dar muerte a sus padres enfermos o cuando hubiesen llegado a una extremada vejez. Dícese que aún en nuestros mismos días siguen esta horrible costumbre los fuegianos, los fiyianos, los batas, los chukchi, los kamchadales y los neocaledonios. El homicidio por simple brutalidad les está permitido a los jefes de varios pueblos de la Australia, de la Nueva Zelanda, de las Islas Fiji y del África Central. Hasta se permite a los guerreros el dar muerte a un hombre para dar prueba de su fuerza o de su destreza, para ejercitar sus brazos o para experimentar sus armas, sin que esto pugne en lo más mínimo contra la conciencia pública. Existen leyendas de canibalismo por glotonería en Tahití y en otras partes. Por último, el homicidio para robo a la víctima lo han practicado siempre los salvajes de una tribu sobre los individuos de las tribus vecinas. Es pues necesario renunciar a la posibilidad de formar un catálogo de hechos universalmente odiosos y castigados en todo tiempo o lugar. ¿Pero es asimismo adquirir la noción del delito natural? Creemos que no. Mas para conseguirlo es preciso cambiar de método, es decir, abandonar el análisis de los actos y acometer el análisis de los sentimientos. En efecto, el delito es siempre una acción perjudicial que al propio tiempo hiere algunos de los sentimientos que se ha convertido en llamar el sentido moral de una agregación humana. Ahora el sentido moral se ha desarrollado lentamente en la humanidad, ha variado y varía continuamente en su desarrollo, según las razas y las épocas. Se ha visto aumentar o debilitarse unos u otros de los instintos morales que lo constituyen, de aquí enormes variaciones en las ideas de la moralidad o de la inmoralidad, y por tanto variaciones no menos considerables en la idea de aquella especie de inmoralidad que es una de las condiciones sin las cuales un acto perjudicial no será nunca considerado como acto criminal. Lo que se trata de averiguar es si a pesar de la inconstancia de las emociones provocadas por ciertos actos diferentemente apreciados por las distintas agregaciones, hay un carácter constante en las emociones provocadas por los actos que son apreciados de una manera idéntica, lo cual implicaría una diferencia en la forma, pero en el fondo de la moral, por donde se ve que únicamente el estudio de la evolución del sentido moral es el que podrá servirnos de guía. El origen del sentido moral lo atribuye Darwin a la simpatía instintiva por nuestros semejantes, y Spencer a que desde las primeras agregaciones humanas se ha venido comprendiendo la necesidad de ciertas normas y preceptos de la conducta, y habiendo este razonamiento convertidose en un hábito intelectual, se ha ido transmitiendo hereditariamente a la posteridad, hasta llegar a transformarse en un instinto. Las instituciones morales fundamentales serán, por tanto,
el resultado de experiencias de utilidad acumuladas y convertidas gradualmente en orgánicas y hereditarias, de manera que en la actualidad son completamente independientes a la experiencia consciente. Todas las experiencias de utilidad organizadas y consolidadas a través de todas las generaciones pasadas de la raza humana han producido sus correspondientes modificaciones nerviosas, las cuales por transmisión y acumulación continuas se han convertido en facultades de intuición moral, en emociones correspondientes a la conducta buena o mala, que no tienen ninguna base aparente en las experiencias individuales de utilidad. La preferencia o la aversión se hacen orgánicas por la herencia de los afectos de las experiencias agradables o desagradables recogidas por nuestros antepasados. Sea lo que quiera de esta hipótesis, lo mismo que de la de Darwin, lo cierto y positivo es que cada raza posee hoy una suma de instintos morales innatos, es decir, que no son un producto del razonamiento individual, sino que son la herencia del individuo como el tipo físico de la raza a que pertenece. Desde la infancia se advierten algunos de estos instintos, no bien comienza a manifestarse el desarrollo intelectual, y sin duda antes que el niño sea capaz de hacer el difícil razonamiento que demuestra la utilidad individual indirecta del altruismo. La existencia del sentido moral innato es también la única manera de explicar el sacrificio solitario y obscuro que los hombres hacen algunas veces de sus graves intereses, por no faltar a lo que les parece que es su deber. No importa que se diga que el altruismo no es más que egoísmo explicado. Consciente, pues, esto no impide que, en casos muy frecuentes, el egoísmo hubiese de sernos bastante más útil, ahorrándonos dolores o permitiéndonos conseguir lo que con más ansia deseamos, sin que nada tuviésemos que temer para el presente ni aún para el porvenir. Cuando se renuncia a ahorrarse un mal o a proporcionarse un bien, sin que pueda advertirse la utilidad de este sacrificio, es preciso reconocer la existencia de un sentimiento que nos impulsa a obrar independientemente de todo razonamiento, lo que no obsta para que semejantes sentimientos heredados por nosotros y en los que no nos cabe mérito alguno hayan tenido un origen utilitario en nuestros antepasados, según la hipótesis de que hemos hecho mérito. Darwin, que hace caso omiso de ella, según hemos dicho, llega sin embargo a la misma conclusión. Aunque el hombre dice no tenga sino pocos instintos especiales y haya perdido los que sus primeros progenitores podían tener, esto no es una razón para que no haya podido conservar desde una época muy antigua un cierto grado de amor instintivo y de simpatía hacia su semejante. La palabra imperiosa de deber parece que designa simplemente la conciencia interior de un instinto persistente, sea innato o parcialmente adquirido, que le sirve de guía, pero al que no obstante podría no obedecer. Por otra parte, si la moral no fuese otra cosa sino el producto del razonamiento individual, los individuos de mejor inteligencia serían absolutamente las personas más honradas del mundo, puesto que les sería muy fácil elevarse a la idea del altruismo, a la concepción de la moral absoluta que, según los positivistas, consiste en la compenetración más completa del egoísmo. No diremos nosotros que acontezca precisamente lo contrario, pero no faltan, en verdad, ejemplos de personas muy inteligentes que son a la vez enteramente malhechores, mientras que se ve en cambio con frecuencia gentes de limitada inteligencia que no se permiten la menor desviación de las reglas de la moral más severa. ¿Por qué esto? No, seguramente porque comprendan la utilidad indirecta que les puede provenir de obras de esta suerte, sino porque se sienten forzadas a respetar tales preceptos, y esto aun cuando no estuviesen obligadas a ello por su religión o por la ley escrita. Nos parece por tanto imposible negar la existencia psicológica del sentido moral, creado como todos los demás sentimientos por evolución y transmitido hereditariamente, pero desde el momento que este sentido moral es una actividad psíquica, puede hallarse sometido a alteraciones, a enfermedades, puede perderse por completo, puede faltar desde el nacimiento por una monstruosidad semejante a todas las demás de nuestro organismo y que puede atribuirse a falta de otra explicación mejor, al atavismo. Son innumerables las gradaciones que se dan entre la suprema energía de una voluntad bien organizadas y la completa ausencia de sentido moral. De consiguiente, no debe asombrarnos el encontrar en una raza moral un número mayor o menor de individuos de una maravillosa moralidad. Son anomalías perfectamente naturales, como veremos. Lo que principalmente tenemos que preguntarnos es en qué medida varía este sentido moral a través del tiempo y del espacio, lo que es al presente en nuestra raza europea y en los pueblos civilizados pertenecientes a otras razas,
lo que ha sido y lo que será. Indagaremos también si hay alguna parte de este sentido moral cuya existencia pueda advertirse desde las más antiguas agregaciones humanas. ¿Cuáles instintos morales son los que han dominado en la época de una civilización inferior y cuáles son los que, entonces apenas embrionarios, se han desarrollado después y han llegado a constituir la base de la moralidad pública actual? Prescindiremos del hombre prehistórico, del cual no podemos saber nada, en la materia que aquí nos interesa, así de las tribus salvajes degeneradas o no susceptibles de desarrollo, por cuanto podemos considerarlas como anomalías de la especie humana. Por fin, trataremos de segregar y de aislar los sentimientos morales que pueda decirse que ha adquirido definitivamente la parte civilizada de la humanidad y que constituyen la verdadera moral contemporánea, que no puede perderse, sino que es susceptible de un desarrollo cada vez mayor, y en este caso podremos llamar delito natural o social la violación de estos sentimientos por actos que a la vez son perjudiciales a la comunidad. No será precisamente la recta ratio de Cicerón, naturae congruens diffusa in omnes constans sempiterna, pero será la recta ratio de los pueblos civilizados, de las razas superiores de la humanidad, excepción hecha de estas tribus degeneradas que representan en la especie humana una anomalía semejante a la que representan los malhechores en la sociedad.